Estás a Héctor Rosales en radio. Comenzamos con la información. Un resumen de las notas más importantes en este 22 de diciembre del año 2023. Iniciamos por México. En México, López Obrador dice que tras la llamada del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, elevará las medidas represivas contra migrantes ilegales que han sido, con anterioridad, denunciadas como inhumanas. Utiliza la fuerza de militares contra migrantes centroamericanos. Las declaraciones de López Obrador de elevar la fuerza o la contención de los migrantes es un intento del presidente de los Estados Unidos actual por lograr la reelección 2024, aunque el candidato que figura como favorito es Donald Trump. En México, corrupción. Mexicana de Aviación, esta nueva aerolínea estatal creada por López Obrador, será subsidiada, es decir, pagada por todos los mexicanos hasta el año 2028. Esto es lo que prevé la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, según información que ha compartido el periódico El Financiero. Bueno, pues entonces no es un negocio viable. Entonces se reconoce que cierta aerolínea en su momento quebró, pues porque no era viable comercialmente. Y ahora, pervirtiendo las condiciones de libre competencia o libre mercado, pues quieren establecer una aerolínea estatal que asegura una fuente de recursos para mantener sobornados a los altos mandos del ejército, por lo visto. Vamos con otra información. Esta será una Navidad un tanto difícil debido a la inflación en México, que limita mucho la cena navideña. Limita también la adquisición de regalos, aunque no es lo central de la Navidad. Sabemos que la Navidad es el nacimiento de Cristo. Sí perjudica en gran medida la vida de los mexicanos. Alta inflación. Acapulco sigue en ruinas. Muchos municipios de Guerrero siguen en ruinas por el paso del huracán Otis. Será una Navidad en ruinas. También es una Navidad triste por el genocidio que hay en Gaza, por los miles de muertos de la guerra la guerra de Israel contra Gaza, por la guerra que hay en Ucrania entre la Unión Europea, Ucrania y Rusia, y también por las muchas masacres que hemos presenciado en este país, por las muchas masacres que han ocurrido en nuestro país, pues son cosas que empañan la Navidad. En menor medida se sabe, por ejemplo, que en estos momentos ya hay más de 12,000 muertos en el conflicto que existe en un país llamado Sudán. Y de muchas cosas la mayoría de las personas son indiferentes. Empañará la Navidad de aquellos que estamos muy conscientes de la situación. Vivimos en un mundo extremadamente violento. Pero precisamente en estas circunstancias en que se da la Navidad, es necesario, es urgente recordar que la Navidad es el nacimiento de Cristo y que no debemos de confundirla con ningún acto pagano. Vamos con otras notas. En Gaza, más de 500,000 personas padecen hambruna severa por los ataques del Estado de Israel. Esto según un testimonio consultado por Deutsche Welle, por la cadena de televisión DW estatal. En Europa, fuentes confirman que hay fuertes lluvias e inundaciones en el norte de Europa. Han ocurrido tragedias como que un árbol de Navidad ha aplastado a una mujer, esto al caer en Holanda. Y también otros árboles han caído y lastimado a varias personas.
Tras 75 días, la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se reunió y se pronunció sobre los ataques de Israel contra Gaza. No se acuerda un alto al fuego, pero se está acordando que se envíe mayor ayuda humanitaria, debido a que los ataques del Estado de Israel han limitado severamente la entrega de comida a las víctimas de estos ataques. En Colombia, saben que es otro de los países tiranizados por el chavismo, por Gustavo Petro, muy parecido a López Obrador, pues hoy se registró la muerte de 5 personas, una masacre en Cauca. Entre las víctimas, lamentablemente, está una menor de edad de 15 años. Y bueno, pues en países dominados por la corrupción del castrismo, del chavismo, son países que no pueden ofrecer condiciones de vida dignas a sus pobladores, a sus ciudadanos. Y entonces se limitan a ofrecer cosas tan terribles como el suicidio o acabar con la vida de los propios hijos, quitarse la vida o acabar con la vida de los propios hijos. Esto está ocurriendo en Cuba. Un nuevo proyecto de ley de salud estaría autorizando la eutanasia y lo denominan como muerte digna. Es realmente aberrante las condiciones en que viven las personas en Cuba debido a 65 años de dictadura comunista que se ha dedicado a saquear el país, mientras la familia de los Castro se rodean de toda clase de lujos y ahora les proponen acabar con su vida, debido a que tampoco los dejan salir del país. Tampoco los dejan huir, porque ¿por qué lo hacen esto los comunistas? Pues porque exhibiría que nadie quiere permanecer en Cuba. Si tuvieran las opciones de huir, si no fuera una isla, huiría toda la población, como ya prácticamente está ocurriendo en Venezuela. En España, noticia no menos importante, el Partido Popular ha eliminado varios artículos de las leyes de ideología de género que tanto han promovido el Partido Socialista y el Partido Comunista o progresista Podemos. Bueno, se limitan las circunstancias en que pueden hacer denuncias los LGBT y también se limita lo que se había hecho muy mal por parte de Podemos, que había facilitado los supuestos cambios de sexo bajo cualquier circunstancia, sin pedir trámites legales ni condiciones. Bueno, pues eso hoy aparentemente lo ha logrado revertir el Partido Popular. No cualquier persona va a poder acceder a esa clase de comportamientos, entre comillas, médicos o legales, que sabemos que son irreversibles y que tienen graves consecuencias. En Rusia, bueno, su participación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Rusia aseguró que la resolución que hoy se aprobó no es benéfica para Gaza, indicó que es la luz verde para que continúen los ataques del Estado de Israel en contra de los civiles palestinos. Les dijo que si votaban a favor de esa resolución era eso. Y así fue. En Argentina se anuncia que habrá aparentemente un cobro de 75,000 pesos argentinos a ciertas organizaciones sociales que sabemos bien son de la estructura del kirchnerismo, de la versión chavista en Argentina, y que han estado convocando a protestas violentas en contra del gobierno de Javier Milei. En Sudán se cumplen pues ya 8 meses de la guerra que inició. Esta guerra ha dejado más de 12,000 muertos y 7 millones de personas han sido desplazados, han tenido que huir de sus hogares. Esto según información de Naciones Unidas. En Gaza, más del 70% de las víctimas de los 20,000 fallecidos por los ataques aéreos de Israel serían mujeres y niños. Esta cifra equivale a más de 14,000 mujeres y niños que perdieron la vida durante los ataques de Israel.
que iniciaron el pasado 7 de octubre. En Estados Unidos multan con 148 millones de dólares al ex abogado de Donald Trump, Rudolph Giuliani. Este hombre se ha declarado en quiebra debido al monto de esta supuesta multa. En Estados Unidos de Norteamérica, el actual presidente Biden emite un decreto para sancionar a bancos que sigan haciendo negocios con Rusia, debido a que, pues, aparentemente las sanciones que Estados Unidos impuso, que fue desconectar a Rusia del sistema financiero internacional, no las han cumplido todos los bancos, aparentemente. La pregunta es, ¿cuáles son los bancos que aún siguen teniendo negocios con Rusia? Eso sí sería muy interesante saberlo. Noticia importante para México, noticia sumamente importante para México. El gobierno del presidente López Obrador ha endeudado a México más que el gobierno de Enrique Peña Nieto, que ahora es su amigo. México. Andrés Manuel López Obrador ha endeudado a México con el Banco Mundial con 11 préstamos por un monto superior a los 5.268 millones de pesos. Mientras tanto, el presidente de la República pues insiste en que él no ha endeudado el país, que todo el dinero que ha dilapidado en proyectos faraónicos, proyectos basura sin interés social como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, que ya es una tecnología obsoleta, que eso ha sido con dinero producto de combatir la corrupción, pues el Banco Mundial indica los préstamos, los créditos que ha solicitado López Obrador son 11 y superan los 5.268 millones de pesos. Esa deuda en algún momento nos va a estallar en la cara. En México se desaparece la bancada del PRI en el estado de Veracruz. Todos se han integrado a la campaña de Claudia Sheinbaum. Morena ya no los acusa de corrupción. Ya así de sencillo los ha perdonado, como se ha integrado la corrupción de Grupo Atlacomulco con Sheinbaum, que es el caso de Erubiel Ávila, pero también la imposición de Delfina Gómez como gobernadora del Estado de México, que van a estar operando a favor de la corrupción de Sheinbaum en 2024. También Adrián Rubalcaba. También otro personaje que en este momento se me olvida el nombre, Murat. Alejandro Murat también se integra a la corrupción de Claudia Sheinbaum para 2024. Y juntos crean una supuesta alianza progresista. El periódico El Universal, revisando datos, publica lo siguiente. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han cometido 61 masacres contra jóvenes, o sea, en las que directamente han sido jóvenes. Sabemos que en el gobierno de López Obrador se han cometido miles de masacres, pero en las que han sido asesinados específicamente jóvenes han sido 61. Y esto convierte al gobierno de López Obrador en el que más se han cometido actos criminales contra jóvenes. Es la muerte de la juventud el gobierno de López Obrador en datos estadísticos en comparación con Peña Nieto y con Calderón. Un dato alarmante. Bueno, pues el presidente López Obrador sabemos que eliminó el 90% del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, lo cual ha ocasionado reacciones por parte de colectivos de la sociedad civil como es el colectivo de Madres Buscadoras de Desaparecidos por el Crimen Organizado. Bueno, pues López Obrador hoy se levantó molesto por estos datos, que ha sido muy evidente eliminar a todos los desaparecidos, a la mayor parte de los desaparecidos solamente dejar un 10%. Y bueno, que el presidente está diciendo en este momento que él hizo esto que porque encontró a muchos desaparecidos. Eso es falso. López Obrador aprovechó esta mañana para atacar directamente a su ex colaboradora, a quien había dicho que era una persona correcta, intachable. Atacó a Carla Quintana, que era la titular del organismo que está dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas, un organismo dedicado pues a llevar o atender los casos de víctimas del crimen organizado.
y que el presidente López Obrador se encargó de recortarle todos los recursos. Bueno, pues Carla Quintana, quien renunció, ahora se sabe por qué, pues porque el presidente López Obrador le exigió eliminar más de 126,000 registros de personas desaparecidas. López Obrador atacó a su ex colaboradora, dijo que es una conservadora y derechista, que es conservadora y de derecha. Como, bueno, pues a lo mejor no lo sabe el dictador López Obrador, pero esa ideología política es igual de válida que cualquier otra. Y si él está señalándola solamente con esos elementos, es discriminación. López Obrador aseguró que Carla Quintana habría entregado el registro de personas desaparecidas a la OEA, a la Organización de Estados Americanos. Si lo hizo Carla Quintana para evitar que López Obrador eliminara el registro oficial, no veo que tenga esto de malo. De hecho, quejarse ante un organismo internacional cuando el país en el que se están corruptas las instituciones, no cumplen con su función, es perfectamente viable quejarse con organismos internacionales, solicitar la ayuda o la mediación de organismos internacionales. Pues el presidente hoy atacó nuevamente a Carla Quintana. Otra nota de México, la política Indira Kempis renuncia al partido Movimiento Ciudadano, el partido de la corrupción de Dante Delgado, Ranuro, la corrupción de Samuel García, que se reúne con Klaus Schwab. Bueno, pues ese partido corrupto ha renunciado Indira Kempis. Acusa al Partido Naranja de corrupción y de abusos. Pero no crean que se acaba de integrar también al Frente Amplio por México, ¿no? Pues la señora dice que todavía se mantiene como sin bancada política. Como que pareciera que Indira Kempis está tratando como de negociar aún, de que Movimiento Ciudadano se arrepienta del maltrato que ella dice que han cometido en su contra. En México, Xóchitl Gálvez pues responde a la corrupción que acaba de absorber Claudia Sheinbaum. Recuérdese que Claudia Sheinbaum acaba de recibir con los brazos abiertos a Erubiel Ávila, que fue el que quedó después de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México. Erubiel Ávila, que es del grupo Atlacomulco, la mafia o la logia más grande de la masonería aquí en México, que está vinculada a Arturo Montiel. Erubiel Ávila es con Arturo Montiel. Es la mafia de los masones más oscuros de este país y que están apoyando a la corrupción de Claudia Sheinbaum como en su momento lo hicieron apoyando a López Obrador. Xóchitl Gálvez hace una denuncia muy importante. Dice que en el Frente Amplio por México, por parte del PRI, se quedan los buenos priistas, que sí saben lo que es luchar y esforzarse. Denunció la incoherencia de Erubiel Ávila, que con anterioridad dijo que Sheinbaum era una mujer que no tenía capacidad. Dijo que se fue a Morena Erubiel Ávila porque lo que está buscando es impunidad. Xóchitl Gálvez dice que Erubiel Ávila es un delincuente. Todos lo sabemos, ¿no? Que el gay de closet de Erubiel Ávila cometió corrupción en el Estado de México y que por eso se está yendo con Claudia Sheinbaum, para buscar impunidad. En México exhiben fotos del morenista expriista Ricardo Taja, el cual fue asesinado ayer en Acapulco, Guerrero, a balazos cuando estaba en un expendio de pozole, en un restaurante, vamos a decir. Las fotografías son de este señor Ricardo Taja, que intentó ser alcalde por el PRI de Acapulco y ahora está en Morena, la misma acción de pasarse al partido Guinda. Bueno, pues Ricardo Taja tiene muchísimas fotografías con Claudia Sheinbaum en que apoyaba su candidatura. Hoy está muerto. Medios masivos de comunicación aseguran que las inyecciones transgénicas de Pfizer se agotan en las farmacias. Tiene un costo de menos de 900 pesos. Bueno, pues cada quien, ¿no?, decidirá qué es lo que se aplica. Espero que estén muy seguros y muy conscientes de lo que contienen. En Estados Unidos
surgen más presiones contra López Obrador por la crisis migratoria y por el narcotráfico que ha florecido durante el gobierno de López Obrador. De hecho, hoy una portada de un periódico, déjenme lo busco, está en mi cuenta de X. El periódico Reforma hoy publica que por presiones del gobierno de los Estados Unidos, López Obrador acelera las acciones contra supuestamente desmantelamiento de laboratorios donde se hacen sustancias ilícitas. El ejército habría incautado muchos laboratorios, aunque el 95% estaba en desuso. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente López Obrador quiere engañar a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, y brindarle ciertos datos por los cuales son temporada electoral y ellos buscarán utilizarlos como una bandera de la reelección de Biden. Muy probablemente, muy seguramente, esa es la intención. Está presionando supuestamente Biden por la crisis migratoria, porque están llegando miles de migrantes a través de México, desde el sur de México hasta el norte, a la frontera con Estados Unidos, concretamente en Piedras Negras, Coahuila. Son las imágenes de muchos migrantes que circulan en los medios de comunicación y redes sociales. Tú escuchas En Celaya, Guanajuato, hay avances por el asesinato de 5 estudiantes de medicina en la Universidad Latina. Detienen a un hombre por el asesinato de los 5 estudiantes. Los agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, gobernado por el PAN, hoy dieron a conocer esta detención. En Tultitlán, durante la noche se registró una balacera en un baile. No hubo heridos, pero tampoco detenidos, y no se sabe por qué hubo estos disparos que hicieron que los asistentes se retiraran a toda velocidad. En México, el presidente López Obrador dice que le llega hasta su alma el haber reducido la pobreza. Sin embargo, estos datos que presume de Coneval indican únicamente que un número mayor de personas reciben dinero del gobierno. No quiere decir en ningún momento que hayan salido de la pobreza, que tengan dinero como para viajar, comprarse una casa. No tienen dinero ni tienen trabajo. Se encuentran en una pobreza disfrazada por limosnas que da el gobierno. Y ya sabemos de dónde viene el dinero que da López Obrador, de endeudar a México gravemente con el Banco Mundial. Por ahí también empezaron a aparecer unos indicadores de que México estaba mejorando económicamente por parte del Fondo Monetario Internacional. Estos datos hay que recordar que pueden tener una intención corruptora de México. Recuérdese que la banca sionista es el Fondo Monetario Internacional y que pueden estar interesados en la imposición de Sheinbaum. Pero no solo eso, sino que debido a los grandes acuerdos de endeudar a México con estas dos instituciones financieras internacionales, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que los socialistas siempre tienden a utilizar más el Banco Mundial que el Fondo Monetario Internacional para disfrazar sus acciones políticamente, pero sigue siendo los mismos endeudamientos y las condiciones son negativas para el país, porque la deuda no se ha detenido en crecimiento durante el gobierno de López Obrador, y Pemex también se encuentra severamente endeudado y su producción caída. Entonces, estos datos que nos está reportando no son de personas que hayan salido de la pobreza. Coneval lo presentó así. Sin embargo, el hecho es que estas personas dependen de un dinero que se está desviando a ellos producto de endeudamiento internacional, lo cual no lo hace de manera desinteresada a López Obrador, sino que es compra de votos. Siguen las críticas contra el Tren Maya. Se revela que hubo boletos duplicados para ocultar que el tren en su inauguración estuvo prácticamente vacío. No fueron suficientes los acarreados de Morena para llenar el tren. Se oculta que el tránsito de destino del tren tarda hasta 7 horas. No es normal que sea un tren tan lento. Podría haber fallas técnicas. Se puso un apartado de comida regional mexicana en las instalaciones.
donde se pone como comida regional de México, de esa región de México, más concretamente, comida que es norteamericana, o sea, Subway, que es un emparedado grande, y Pizza Hut. Por tanto, pues no estamos hablando de comida regional mexicana, y es obviamente un proyecto improvisado. El Tren Maya no se hizo para que funcionara. Se hizo para poder desviar recursos públicos. Bien lo sabemos que hay intereses de China y hay intereses también de Carlos Slim en el proyecto. En Estados Unidos de Norteamérica, el actor estrella John Schneider, que protagonizó una serie muy famosa por ahí de los años principios, ¿no?, de los años 80, titulada Los Duques de Hazzard, se retracta de haber publicado en Twitter, en X, que deberían de colgar al presidente Joe Biden. John Schneider dice que no llamó nunca a la violencia y que pues sí mantiene sus críticas contra Joe Biden. John Schneider, de los Duques de Hazzard, muestra su respaldo aparentemente a Donald Trump. Los comentarios de Schneider surgieron, digo que respalda a Donald Trump porque surgieron cuando Biden definió a Donald Trump como una amenaza que pudiera significar perder la democracia de los Estados Unidos. Y fue entonces cuando John Schneider se quejó de esta clase de comentarios. John Schneider también es recordado por interpretar a Jonathan Kent en Smallville 2001, el padre adoptivo de Superman, y ha tenido participaciones importantes en varias películas, sobre todo como de un carácter un poco más conservador. John Schneider habla contra pues los problemas de migración, que parece ser un asunto que sí le molesta o que le preocupa mucho al votante estadounidense. Y es una cosa llamativa John Schneider porque él, a menos por su apariencia, por los programas que ha interpretado, figura mucho entre la mentalidad de los estadounidenses como un norteamericano ranchero, ¿sí? Tiene ese tipo o esas características como de un granjero norteamericano de Kansas o de Arkansas o de esa clase de lugares que no es California, aunque sabemos perfectamente que esas historias fueron concebidas por parte de Hollywood, por parte de California. Entonces, pues se sabe que es un actor de ya muchos años y que esta clase de personalidades pueden tener cierta influencia en el votante estadounidense, pero se retracta porque hubo amenazas en su contra que decían que todas las amenazas contra un presidente de Estados Unidos son investigadas directamente por el servicio secreto, y pues creo que a cualquiera, en el caso de John Schneider, pues le preocupó que pudiera ocurrirle algo, ¿no? Porque la verdad es que estas elecciones se están poniendo muy, muy fuertes y hay un clima de mucha violencia en los Estados Unidos. Ya hemos experimentado la censura, la represión por parte de las redes sociales sobre algunos temas y tiene que ver mucho con esto. No son elecciones ya normales, estamos viviendo tiempos en que las posiciones son muy extremas. Por eso hay que recuperar un poco la normalidad. Yo no creo que esté bien tampoco que Schneider diga esa clase de cosas. En todo caso, si Biden ha cometido delitos, pues que se le enjuicie y que se le envíe a prisión y que se le haga lo que se tenga que hacer. Pero en tanto no ocurra eso, pues esta clase de llamados seguirán dando elementos incluso a los progresistas para criminalizar a determinadas posiciones políticas. Y bueno, pues hoy reiterar también que la periodista mexicana Elena Chávez exhibió un audio en que acusa al hijo del presidente López Obrador, Andrés López Beltrán, de haber extorsionado al empresario Gerardo Esquivel, investigado por el FBI por lavado de dinero. Hay una nota que he publicado en mi blog y tiene que ver mucho con esto. Todo esto está relacionado. Vamos primero entonces con el asunto de Elena Chávez,
y contarles un poco más de ese libro titulado El Gran Corruptor. Escuchas a Héctor Rosales en radio. Bueno, de Elena Chávez, El Gran Corruptor, el tema prácticamente central, a diferencia del Rey del Cash, que fue exhibir la red de tributos, de corrupción, de dinero, vaya, de moches, como dice López Obrador, su propia red de moches, aquella red de moches de la cual él no nos habla. Bueno, Elena Chávez presenta su libro El Gran Corruptor, por ahí de noviembre, de este mes de noviembre de 2023, y este libro se centra en redes de corrupción que actualmente están operando a favor de Claudia Sheinbaum. Vamos a ser un poco más específicos. El Gran Corruptor nos habla de los hermanos Pasquel. ¿Quiénes son los hermanos Pasquel? No lo sabemos porque pues el presidente tiene una mordaza, una censura contra los medios de comunicación. Entonces, este tema fue sacado del aire, así como las entrevistas para Elena Chávez también fue eliminada del aire. Apenas en redes sociales, en medios como Atypical TV de Carlos Alarraqui, se le cita, se le invita a hablar. Ya saben que los medios de comunicación más fuertes, como bueno, no sé si los periodistas, por ejemplo, de Televisa, están igualmente amordazados. Y de hecho, cuando Beatriz Pajés presentó esa magnífica portada de la revista Siempre, en que define perfectamente el autoritarismo y el racismo que caracterizan a la israelí Claudia Sheinbaum, pues los televisos, los comunicadores de Televisa, se lanzaron a atacar a Beatriz Pajés diciendo que ese símbolo no se podría utilizar, cuando pues diario La Jornada, que cada vez quedan más en descrédito por traicionar los valores del periodismo, de la cercanía, del humanismo, pues ellos utilizan diariamente la esvástica, los símbolos nazis, para criminalizar que el Partido Acción Nacional y que Xóchitl Gálvez es nazi o neonazi. Ellos usan mucho esa clase, abusan de esa clase de símbolos, pero nunca hemos visto que Denise Merker, que Leo Zuckerman, nunca hemos visto que Lorenzo Meyer o cualquiera de esos, estoy hablando de los de Televisa, que Raimundo Rivapalacio, que Genaro Lozano, hayan hecho un escándalo porque el periódico La Jornada pues ataquen a todos de fascistas, fachos, y que acusen a todo mundo de nazis. Cuando los que están buscando en los árboles genealógicos de las personas para poder desacreditarnos, que si somos extranjeros, que si no, que si tenemos algún ancestro, un tatarabuelo de algún otro país, para desacreditarnos, pues son ellos son los nazis. Eso era lo que hacían los nazis, ¿no? Y se sigue haciendo también en el Estado de Israel. Elena Chávez presentó su libro El Gran Corruptor. Los hermanos Pasquel son operadores del Partido Verde y dicen que extorsionaron a Gerardo Esquivel. Los morenistas están diciendo que el empresario Gerardo Esquivel ha dicho que no es cierto, que a él no lo extorsionaron. Oigan, ¿ustedes creen que el empresario Gerardo Esquivel iba a admitir sí, me extorsionaron porque soy un corrupto, he lavado dinero y tuve que pagar 10 millones de pesos a Andy López Beltrán para que no siguiera hablando de mí? Obviamente que eso nunca lo va a reconocer públicamente. Sería igual a reconocer que es un delincuente y que lo tendrían a él que meter a la cárcel, como también a quienes lo estaban extorsionando. De extorsiones con López Obrador sabemos muchas. Sabemos que el fiscal Alejandro Gertz Manero se ha dedicado a extorsionar personas, que intentó meter a la cárcel a su excuñada. Sabemos también, por ejemplo, que Julio Scherer Ibarra estuvo extorsionando a Juan Collado, el abogado de Enrique Peña Nieto y esposo de esta actriz conocida como Yadira Carrillo. Sabemos perfectamente que él denunció que lo estaban extorsionando, o hubo la denuncia de que lo estaban extorsionando. Sabemos que están investigando a Santiago Nieto por una red de empresas corruptas. Bueno, pues ahora les voy a comentar qué es esto de los hermanos Pasquel. Los hermanos Pasquel son Gerardo, Bernardo y Alfonso. El FBI abrió investigación en su contra por lavado de dinero con una red de 32 empresas corruptas.
Estos tres hermanos Pasquel, Gerardo, Bernardo y Alonso, Elena Chávez denuncia que son parte del Partido Verde, el Partido Verde Ecologista de México, que ha destruido, que taló, que apoyó a López Obrador en talar 10 millones de árboles para la construcción de la monstruosidad del Tren Maya. Bueno, pues ese Partido Verde, que no es ecologista, que antes siempre estuvo con el PRI, hoy está con Morena. Y ellos son una red de extorsionadores o de empresarios dedicados a lavar dinero sucio. Lo denuncia Elena Chávez. Muchos los morenistas están diciendo que a Elena Chávez la van a procesar por difamación por lo que está diciendo en su libro El Gran Corruptor, que porque dicen que no ofrece pruebas. Bueno, pues ya ofreció la prueba de esos audios y tiene más testimonios para respaldar lo que dice, amenaza con eso, y los morenistas pues quieren hacerse los desentendidos de esto. Esto es un tema muy interesante, porque la gente sí quiere, un sector muy importante de la población sí quiere saber cómo es la corrupción de López Obrador con los empresarios, porque fundamentalmente hay muchos empresarios corruptos en México que tienen metidas las narices en esa mafia llamada Partido Verde, donde está también Manuel Velasco o Ninfa Salinas, hija de Ricardo Salinas Pliego, y de esto que no hablan la mayoría de los medios de comunicación. Exhibió un audio en que es un testimonio en que se dice que Arturo Escobar, importante figura del Partido Verde, fue el medio por el cual, o sea, el mensajero de Andrés López Beltrán, del que llaman Andy López Beltrán, el hijo del presidente, que le pidió como extorsión 10 millones de pesos al empresario Gerardo Esquivel. O sea, Arturo Escobar le habría marcado a Gerardo Esquivel para pedirle 10 millones de pesos a cambio de dejar de mencionarlo en las conferencias matutinas y que no se abriera una investigación, supongo que por parte de Santiago Nieto, en su contra. Este es solo un resumen de los acontecimientos de los que trata, obviamente mucho más detalladamente, el libro El Gran Corruptor. Esto desmiente también completamente un constante dicho del presidente López Obrador sobre que la sociedad mexicana está cada vez más informada, cada vez más política. No es verdad. Se inundan las redes sociales de mensajes basura en que satanizan, insultan, denigran como mujer a Elena Chávez y a muchos otros periodistas y comunicadores. Ya les había comentado el día de ayer que Rafael Loré de Mola está denunciando que hay amenazas en su contra. Le están amenazando con con matar a una de sus hijas. Y acusa al presidente de la República de ser el responsable. Vayan a su canal de YouTube y ahí lo encontrarán, donde hace esa denuncia puntualmente. También lo acusó de robarse una computadora, de enviar a que vandalizaran su casa para que él no siga, para que su hijo no siga con su trabajo periodístico, que es exhibir la corrupción de este sexenio. Hay personas que no saben nada de este tema que les acabo de comentar así a grandes rasgos del libro El Gran Corruptor de Elena Chávez, porque pues es algo que está vetado de los medios de comunicación. Ojalá y espacios como Televisa, como el noticiario En Punto, con Javier Alatorre, presentaran este libro. Presentaran auténticamente este libro. Si realmente Ricardo Salinas Pliego estuviera teniendo una discusión con López Obrador, obligadamente tendría que presentar este libro. Por tanto, es muy dudoso que eso esté ocurriendo. Vamos con el siguiente tema y último. Les comento esto. Bueno, pues en 2018, las elecciones de 2018, en que se eligió presidente y se eligió también jefe de gobierno o jefa de gobierno de la Ciudad de México, Erubiel Ávila Villegas estaba en el PRI. Recuérdese que estaba en el PRI, pero estaba contra el PAN, porque el PRI de Enrique Peña Nieto se dedicó a atacar al PAN para hacer ganar a López Obrador. Recuérdese que Enrique Peña Nieto incluso utilizó la PGR, la Procuraduría General de la República entonces, ahora se llama Fiscalía, para abrirle una carpeta de investigación falsa en contra de Ricardo Anaya y desprestigiarlo. Y de esa forma lograr la imposición de López Obrador, y López Obrador a cambio de eso, impunidad absoluta para los delitos
de Enrique Peña Nieto como la estafa maestra, que tuvo a bien exhibir mexicanos contra la corrupción y la impunidad de Claudio X González. Ahora López Obrador ataca a Claudio X González y a la sociedad civil, pero antes sí que utilizaba las investigaciones de corrupción de los otros sexenios. Y eso es algo que exhibe de cuerpo completo la hipocresía, la parcialidad, la indigencia moral de López Obrador. Pues bien, Claudia Sheinbaum no está capacitada para servir. Fueron las palabras de Erubiel Ávila en 2018. Y ahora se integra a la delincuencia organizada de Morena. Xóchitl Gálvez ha dicho que se quedan los buenos priistas que sí saben lo que es luchar y esforzarse. Se quedan en la oposición ellos. Y que en el caso de Erubiel Ávila se fueron porque buscan impunidad. La impunidad que solo puede darles la corrupción de López Obrador. Pues bien, más claro, nada. Se nos expresa perfectamente por parte de Elena Chávez cuáles son las conexiones delictivas del Partido Verde. Yo recuerdo también otra que exhibe la corrupción del Partido Verde ligado a Morena. Busquen una conversación entre Ricardo Monreal y Manuel Velasco sobre la liberación de 4 mujeres que llevaban maletas llenas de dinero robado por Monreal y que llegaron al aeropuerto de Chiapas. Allá fueron detenidas, pero Manuel Velasco, al rescate, ordenó su liberación. Y eso exhibe ya completamente la corrupción. Otra conexión de robos entre Morena y el Partido Verde asesino ecocida de México. Cuando Irma Heréndida era titular de la Secretaría de la Función Pública, que es una secretaría dedicada a investigar corrupción en cualquier institución del gobierno, antes sí funcionaba, con Peña Nieto yo hice varias denuncias y sí funcionó. Ahora no sé, ahora no he hecho denuncias. Pero obviamente que Irma Heréndida se sabe por otras causas que era la que bloqueaba constantemente pues la investigación de la corrupción, de los delitos que cometía impunemente Morena, pero también el Partido Verde. Junto con Erubiel Ávila se robaron, creo que más de 650 millones de pesos de un programa para mujeres indígenas, del cual se voló todo el dinero Manuel Velasco, que hoy llama a votar por Claudia Sheinbaum. Y es mucha incoherencia esta alianza con el Partido Verde, porque el presidente de Morena, Mario Delgado, dijo con anterioridad que debía de desaparecer el Partido Verde. Yo también pienso que debe desaparecer el Partido Verde y que debe de desaparecer el Partido del Trabajo, pero ahora ellos no. Ahora Claudia Sheinbaum grita ¡viva el Partido Verde Ecologista de México! Y ahí tienen la delincuencia organizada de la que supuestamente le habían prometido a sus votantes librarlos. Pues no, ha venido Morena a fortalecer el sistema de corrupción y hacer esto como el juego de la bolita, ¿no? Políticos corruptos que se meten debajo de un plato o de un vaso para que no lo puedas ver y luego se hace el movimiento de malabares, el movimiento de mesas y ya no supiste, porque la gente que tiene que trabajar, la gente que tiene que hacer tantas cosas, todos tenemos que hacer esa clase de cosas, nos es difícil estar al pendiente de quién y de cuál es el antecedente de estos delincuentes que están en Morena y que ahora se ofrecen como algo nuevo, cuando no son algo nuevo, como es el caso evidente de Manuel Bartlett, un político que ya ni siquiera, un delincuente, que estuvo 55 años en el PRI, luego en el PT de Raúl Salinas de Gortari, y ahorita está en Morena, y nos quieren decir que es la honestidad de México. Ese es el resultado de darle la confianza a un traicionero como López Obrador. Únicamente me limito a los hechos. Pues bien amigos, ha llegado el momento de finalizar con esta emisión. Gracias por su atención, Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Y les digo, voten bien. El país que quieren
se construye todos los días, pero un buen paso es quitarnos de encima a estas víboras retorcidas, muy mañosas, muy hábiles para robar y mentir. Ya tuvieron 6 años y no hicieron absolutamente nada. Estábamos mejor antes, no perfectos, pero mejor antes sí que lo estábamos. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.